Hola, buenos días a todas y todos. Soy Gerardo Flores de la revista Adicciones y estoy aquí para presentaros otro interesante artículo del último número de nuestra revista. Este número que es un monográfico especial de colaboración con la red de investigación en adicciones RIAPAZ. Y en este caso pues vamos a ver un artículo muy interesante sobre adolescentes, estrés y consumo de alcohol. Como veis, los autores son bien conocidos en nuestro medio. Bueno, el escenario de la adolescencia es un escenario conocido por todos, es un momento de desarrollo cerebral a todos los niveles, no solo pues, de áreas cerebrales como pueda ser el estriado dorsal, que es el objetivo de este estudio, que es como aquí vemos, motor del hábito. Es una zona que se ocupa de la transición de las acciones dirigidas a objetivos a convertirlas en conductas habituales. Como todos sabéis, la adolescencia pues, es un periodo crítico de maduración de todo el cerebro, incluyendo sistemas dopaminérgicos, glutamatérgicos, endocannabinoides, objetivo de este estudio. También todos sabéis que el consumo de alcohol, sobre todo el binge, un fenómeno preocupante en nuestros adolescentes, pues daña los circuitos córticos triatales, promueve la rigidez cognitiva y probablemente pues, produce alteraciones en otras áreas cerebrales. Aquí la cuestión es, en esta ecuación de desarrollo cerebral en la adolescencia y consumo tipo atracón de alcohol, ¿qué papel juega el estrés? El estrés previo altera la ecuación, ¿de qué forma? Siempre es dañino, puede en alguna ocasión ser un factor de defensa o protector. Y bueno, hay esta paradoja en el mundo del estrés de la sensibilización, lo que implica el estrés agudo, que podría exacerbar la toxicidad del alcohol por una desregulación de los sistemas de alerta y sobreexcitación, versus lo que es incluso un modelo terapéutico de inoculación de estrés, el estrés repetido, que no sea de gran intensidad, obviamente, pero que pueda generar neuroprotección y metaplasticidad. Por lo tanto, el objetivo del estudio es investigar si el tipo de estrés previo dicta el destino molecular de la exposición al alcohol en adolescentes. Bueno, aquí tenéis el diseño experimental y la cronología. Es un estudio en ratas Wistar macho. Hay una fase 1 donde se separa la muestra en aquella que va a recibir una sesión de estrés agudo frente a aquellos que van a recibir una inoculación de estrés o estrés repetido. Después está la exposición en atracón al alcohol y finalmente la fase de análisis. En este caso son estudios de expresión de ARN mensajero en el estriado dorsal. Bueno, ¿qué vemos? En el sistema dopaminérgico motor de la recompensa vemos que el estrés agudo de sensibilización pues atenúa el aumento de la expresión de ciertos receptores dopaminérgicos que induce habitualmente el alcohol, mientras que el estrés repetido en la inoculación pues aumenta significativamente la expresión de estos receptores dopaminérgicos, lo que implica una regulación al alza compensatoria que mantiene el impulso motivacional. Yo creo que más importante incluso es la respuesta a nivel glutamatérgico, que como sabéis es un sistema de excitación y eso es bueno y malo. Cuando está implicado solo el alcohol, se incrementa la síntesis de ciertos genes que tienen que ver con enzimas de síntesis glutamatérgicas, lo que es un combustible para el atracón. El alcohol más el estrés agudo implica una amplificación, que es una sinergia peligrosa que podría implicar un riesgo de sobreexcitación y riesgo de toxicidad, mientras que el estrés repetido lo que produce es una atenuación, con lo cual genera un control adaptativo, así que el estrés repetido es un freno en la síntesis del glutamato y previene la hiperexcitabilidad, lo cual es positivo. Desde el punto de vista de los receptores glutamatérgicos, vemos que el alcohol y el estrés agudo impulsa los receptores tipo AMPA de excitación rápida, es una transmisión rápida pero potencialmente rígida, mientras que el estrés potencia los receptores NMDA de plasticidad sináptica. Sobre todo el estrés repetido pues prioriza esta subunidad que veis aquí que se vincula a la plasticidad controlada. Por lo tanto, el estrés sostenido, esta inoculación, prepara al cerebro para el cambio. A nivel del sistema endocannabinoide, que actúa como un regulador retrógrado, un freno, también vemos una diferencia entre el estrés agudo, que fomenta la aparición de cambios
que llevarían a un estado caótico, un intento desesperado de compensación, mientras que el estrés repetido lo que lleva es una estabilidad y una preservación de la función reguladora homeostática. También vemos algo similar en el BDNF, factor neurotrófico de protección, como sabéis, la señal de reparación. Vemos que el estrés repetido incrementa la expresión del BDNF y, bueno, es un mecanismo activo de resiliencia que promueve la supervivencia neuronal frente al daño del alcohol. ¿Qué sucede con la respuesta de neuroinflamación o la respuesta glial ante la exposición al alcohol? Pues sabemos que el alcohol aumenta la actividad microglial en todos los grupos, lo cual, bueno, pues es negativo porque implica una respuesta de neuroinflamación y un daño inevitable, pero lo que sí sabemos es que los astrocitos, ¿no?, que son el soporte estructural, tienen una respuesta atenuada, ¿no?, significativa en el estrés repetido, mientras que hay una reactividad masiva en el estrés agudo, ¿no? Por lo tanto, esto indica que sufren más en condiciones de estrés agudo y esto va a ser peor a la hora de el daño que produzca el consumo tipo atracón de alcohol en adolescentes. Bueno, la síntesis lo que vemos es que el estrés agudo más alcohol implica una vía de sensibilización, hay inflamación, exceso de aceleración glutamatérgica, falla el freno endocannabinoide. Por lo tanto, es una situación maladaptativa, es un cerebro hiperexcitable y vulnerable, ¿no? Algo que obviamente no queremos en la población adolescente. Sin embargo, la vía de la inoculación, el estrés repetido, ejerce un factor protector frente al alcohol, hay protección neurotrófica, hay más control glutamatérgico y más refuerzo dopaminérgico, ¿no? Por lo tanto, hay una metaplasticidad adaptativa que genera esa resiliencia, ¿no?, que induce la experiencia y es un factor protector frente al consumo de alcohol en la adolescencia. Por lo tanto, al final lo que vemos es una curva, ¿no?, de intensidad y duración del estrés que marcaría una respuesta diferente de resiliencia neurobiológica. El estrés agudo sensibiliza al daño, el estrés repetido, mientras que sea leve o moderado en una fórmula de inoculación, aumenta la adaptación. Obviamente el estrés crónico severo implica un colapso, una carga alostática excesivo. Por lo tanto, el estrés no es binario y aquí vemos claramente, ¿no?, estos modelos de la ventana, ¿no?, de adaptación al estrés. Por lo tanto, la biología como conclusiones, ¿no?, la biología es histórica, no podemos entender el impacto del alcohol sin conocer el historial de estrés del individuo, algo que es bien conocido pues, en todos los estudios que relacionan eventos traumáticos en la infancia con el riesgo adictivo al alcohol o a otras sustancias o conductas en la adolescencia o la vida adulta. Hay mecanismos divergentes, ¿no? El mismo tóxico, el alcohol, produce paisajes moleculares opuestos según el estrés previo y vemos que el sistema endocannabinoide y la vía del DNF serían candidatos clave a la hora de diseñar nuevas dianas terapéuticas que restauren el equilibrio. Obviamente el estudio se ha realizado solo en ratas macho, ¿no?, con lo cual habría que ver qué sucede a nivel de ambos géneros. El estudio se ha hecho en expresión de ARN mensajero, por lo tanto habría que ver en proteínas y ensayos de comportamiento si se confirman los mismos datos, y es un estudio hecho en el estriado. Habría que extender el mapeo a otras áreas cerebrales de importancia como la amígdala y la corteza prefrontal, por ejemplo. Viendo un poco el resumen de todo ello, pues podemos decir que frente al consumo de alcohol y desde un punto de vista, ¿no?, cerebral, el estrés agudo implica sensibilización y vulnerabilidad, el estrés repetido genera inoculación y resiliencia, siempre y cuando, como digo, ese estrés sea leve o moderado, ¿no? Un estrés muy intenso y muy sobrecargador también tendría consecuencias obviamente negativas. Por tanto, el mensaje desde un punto de vista conductual, ¿no?, de la vida diaria sería que no es malo que los jóvenes, ¿no?, los adolescentes, incluso en la etapa preadolescente, se expongan a una cierta carga controlada de estrés. Al contrario, es positivo, ¿no?, en lo que se refiere por lo menos a la respuesta posterior al consumo de alcohol. Muy bien, muchas gracias a todas y todos por vuestra atención. Simplemente recordaros que en la página web de nuestra revista podéis descargaros gratuitamente este y otros artículos, tanto en español como en inglés, en los que queráis, bueno, pues profundizar más a fondo. Buenos días a todas y todos.